Esté muy bien donde sea que usted se encuentre, a la par de sus amigos, de su familia. Bienvenido y bienvenida a esta nueva edición. Esta es la edición 21 de Cultura Electoral 22. Este programa que hemos diseñado con un afán informativo, pero también, sobre todo, formativo, en el cual hacemos análisis, en el cual hacemos crítica también, si es necesario, del proceso electoral que nos conduce a febrero del 2022. Hoy, en esta nueva oportunidad, el tema es la convención del Partido de Acción Ciudadana. Principalmente, estamos a 2 semanas de que esto suceda. Será el próximo 8 de agosto, domingo 8 de agosto. Y también ir haciendo proyecciones con los candidatos que ya están electos en sus respectivas convenciones y algunos otros que pues, vienen sembrados desde sus partidos. Y esto con base en el análisis principalmente de la última encuesta de Enfoques, Estudios de Opinión S.A. del señor William Ramírez. Una encuesta que ha demostrado ser acertada, que ha demostrado tener un buen enfoque. Bueno, qué redundancia, ¿verdad? El enfoque para medir los resultados eventuales, aun cuando sabemos e insistimos en esto, las encuestas son solamente una visión del momento. Esta encuesta de Enfoques fue realizada del 10 al 15 de julio en una muestra de 800 personas con un nivel de confiabilidad del 95% y de un margen de error de 3.4%, 51% mujeres, 49% hombres, 60% en la zona urbana y 40% en la zona rural. Esto nos permite ver cuál es la ficha técnica, ¿verdad?, que tiene Enfoques y que le ha dado un relativo éxito, es decir, se ha acercado bastante a los resultados de las convenciones y, bueno, también nos ofrece resultados sobre, en este momento, lo que la gente piensa sobre los candidatos que van hacia febrero del 2022. Me acompaña para hacer análisis, como no, ¿quién más? Mi buen amigo Daniel González, quien de paso ayer hizo un análisis previo en su Facebook, hizo un texto muy interesante donde ya él establece ya algunas relaciones interesantes, algunas proyecciones, y de eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Giovanni. Aquí al pie del cañón. Y con el mismo ánimo de siempre. No estoy más enérgico porque no puedo. No puede, está cansado, Daniel, dice. Muy bien. Está muy laborioso. Vamos a hacer una referencia. Bueno, vean, este programa en realidad yo lo tenía planeado para la semana que viene. Sin embargo, como ustedes saben, en las últimas semanas, pues bueno, que he venido esperando que la precandidata del Partido de Acción Ciudadana, Marcia González, me confirme una entrevista. Como ustedes saben, ya hemos entrevistado a Carolina Hidalgo, a don Wilmer Ramos y a don Hernán Solano. Ella es la única candidata que no se ha podido entrevistar. La teníamos programada para la semana pasada, el viernes. Me dijeron que por asuntos de fuerza mayor, un asunto de salud, la suspendían. Sin embargo, hasta el día de hoy, es decir, una semana después, no tengo noticias de si habrá reprogramación o no. A mí el asunto pues me preocupa porque parece como que definitivamente no van a dar la entrevista. Sin embargo, todavía estoy esperando. Yo esperaría que sí, porque me parece que el comportamiento de no darle una entrevista a un medio de comunicación no es o no va con los principios fundacionales del Partido de Acción Ciudadana, y eso me preocupa mucho. No está bien. Sobre todo cuando los demás sí han demostrado asertividad. Además, un medio de comunicación, un colega también se quejó de que ella negó la posibilidad de asistir a un debate que él organiza, y eso también me pareció muy mal, porque me parece que la apertura a la democracia de la comunicación, a la democracia, decir, a la apertura a todos los espacios que existen, ¿verdad? Es decir, si vamos a defender las minorías LGTBI, si vamos a defender las minorías que han sido discriminadas de alguna manera, pues también con los medios de comunicación tenemos que tener un comportamiento similar. Sigo esperando, doña Marcia, ojalá que pronto en estos días me resuelva el asunto, pero entonces me adelanté con Daniel a este programa que espero que sea bien jugoso para que todos ustedes y podamos ir ya sacando conclusiones de qué es lo que está sucediendo en el panorama político. Un primer dato de la encuesta Enfoque nos dice que el 66% no tienen partido. En la encuesta anterior estaba parecido, es decir, no ha cambiado mucho de un mes a otro. Aquí la diferencia es que el CIEP sí, el CIEP tenía un 87%
en una encuesta hace más o menos 4 o 5 meses y bajó 83%. Es decir, según la encuesta del CIEB hay menos partidismo, y en este caso, esta encuesta, pues que tiene una muestra un poco distinta y un enfoque distinto, pues nos establece que el partidismo el no partidismo, ¿verdad? Anda por el 66%. De los que sí son partidistas, digamos, del 34% que queda, hay un 4% que no sabe y no responde, es decir, que hay un 30%, 3 de cada 10 costarricenses en teoría, estarían teniendo partido. De esos 15%, 1,5% serían liberacionistas, un 7% sería del PUC, un 4% del PAC, y el resto estaría repartido entre el Frente Amplio, Nueva República y otro montón de partidos que ya ustedes conocen, existen en estos momentos en la carrera hacia las elecciones 2022. Y si vemos el comportamiento del partidismo, Daniel, una de las cosas interesantes es que en realidad estamos en un punto alto del no partidismo según enfoques. Tengo aquí los datos de abril del 2020, es decir, hace poco más de un año, ¿verdad? A abril del 2021 y obviamente a julio del 2021, la última encuesta realizada, el último estudio, y el partidismo hasta marzo, ojo, de abril del 2020 a marzo del 2021, es decir, en ese año, estaba entre un 41, 42, 45, 45, 48. Podemos, así a grosso modo, decir que andaba por el promedio del 44%, el no partidismo. Y después sube ese porcentaje al 61, 63, 64, 66. Es decir, el no partidismo más bien en esta encuesta aumenta desde abril a julio, los últimos 4 meses, abril, mayo, junio y julio, volvió, digamos, hay un partidismo que anda en un promedio del 63, 64%. Y esos datos coinciden, ¿verdad? ¿Qué pasó de marzo del 2021 a abril del 2021 que desencantó tanto a la gente del partidismo? Bueno, eso es parte del análisis que debe hacerse. En el caso del partidismo de Probablemente una liberación, cochinilla tuvo que ir por ahí. es que no, porque es abril, es marzo-abril. La cochinilla fue mucho después. Lo que a mí sí me llama la atención de este dato puede ser que sea también el desencanto con el tema del COVID, ya después de un año del COVID y la gente ya estaba muy cansada, ¿verdad? Del tema económico, del tema del desempleo, posiblemente hay un proceso ahí de desgaste social. Pero sí hay una cosa interesantísima y es que aún cuando Liberación tiene el 15% del partidismo, de los que sí tienen partido, hay que dejar claro que Liberación ha venido en descenso. Es decir, la preferencia por el Partido Liberación Nacional sigue en descenso. Estamos hablando de que en abril del 2020 estaba en un 28% y hoy está en un 15%. Pero hay que tener ha cuidado, venido Giovanni. sistemáticamente descendiendo. Hay que tener cuidado con esos datos, porque primero que todo estamos hablando de que el dato mide la afiliación partidaria. Una cosa es partidario, otra cosa es votante, ¿verdad? Claro, bueno. Aquí abstencionismo hay relativamente poco en comparación a otros países. Mentira que hay un 15, ¿verdad? Que hay un 60% de gente que no vota. Mentira, ¿verdad? Sabemos que el abstencionismo ronda usualmente el 30%. La gran entre un mayoría 30 y un 35%, claramente, sí. Históricamente, yo el 70% de la gente vota y en esas encuestas justamente ese es parte del problema. La gran mayoría de esos partidos que vos estás mencionando sacan muchísimos más votos porcentualmente que ese porcentaje que da esa encuesta. Mentira que Liberación va a sacar 15%, mentira que el PAC va a sacar 4%. Pero Daniel, esos partidos van a sacar muchos más votos. Porque te voy a decir los datos. Te voy a decir los datos. Mira, mucho cuidado con eso. Álvarez de Santi obtuvo 17 punto y algo por ciento en las elecciones anteriores. Es decir, 2 puntos porcentuales más que este 15%. Claro, en ese caso de los votos obtenidos, estamos hablando de 400,000 votos que obtuvo Álvarez de Santi. Con 400,000 votos no le alcanzó para ir a segunda ronda. Figueres obtuvo 155,000 votos como ganador de la convención del PLN, sabiendo que hay un montón de votos, entre comillas, outsiders, que llegaron a votar por Rolando Araya o Claudio Alpiza, que no son del todo liberacionistas,
y ahora hay que determinar si Rolando Araya va en esa línea. Pero a mí lo que sí me llama la atención es que la tendencia claramente es de descenso del Partido de Liberación Nacional. El PUS se mantiene igual que el PAC. El PUS anda siempre entre un 5% y un 10%, y el PAC siempre anda en un 4 y un 7% de partidismo. El único buen momento del PAC como partidismo fue precisamente en abril del 2020, cuando empezó la pandemia, y el PAC tenía una muy buena imagen. Pero de aquí esto nos sirve para ver que todo va a cambiar. Ahí hay un factor que, insisto, creo que es un factor cultural del tico que las encuestas no toman en cuenta. La gente, cuando le preguntan a una encuesta si es partidario de un partido político, la gente entiende si esa persona milita activamente, si va a las asambleas, si va a los congresos, si se apunta como miembro de mesa, si se apunta como fiscal, si tiene una participación activa. Si a mí en este momento, yo que fui regidor y todo, ¿quién te iba? Si a mí en este momento me pregunta si soy partidario, yo voy a decir que no, yo no hago ninguna de esas cosas en este momento. Entonces, hay una diferencia. No, pero la encuesta lo que pregunta es si tiene preferencia partidaria, es decir, si se considera liberacionista o social cristiano. No, pero igual, digamos, se puede maquillar como se quiera la encuesta, pero lo cierto es que hay una cantidad de votantes que votan por los partidos políticos, pero ellos no se identifican con ese partido político. Y eso ya es una cuestión cultural del tico, que no le gusta verse, por lo menos en tiempos recientes, como involucrado activamente en política, o por lo menos en política partidaria. No, y además esto sí, yo lo entiendo, pero bueno, esto requeriría un estudio, ¿verdad? Para ver realmente qué es militancia o qué es que uno prefiera votar por un partido o no. Es decir, si las elecciones fueran hoy, ¿votaría usted por Liberación, sí o no? ¿Verdad? Ahora, la militancia indica otro concepto. Otra cosa interesante de esta encuesta de enfoques que pudimos deducir es que el 70% de los entrevistados dice que no votará por José María Figueres Olsen ni en primera ni en segunda ronda. Es decir, tiene un techo bien bravo. 7 de cada 10 costarricenses no votarían de ninguna forma por Figueres, al menos hoy. Leí el otro día a un analista ahí de las ciencias políticas diciendo que los techos no existen. Y claro que sí existen, ¿verdad? Sí, se han demostrado y se ha demostrado que los candidatos por su propia naturaleza sí tienen techos, o ellos mismos se los definen. Su pasado, su comportamiento actual, y no solamente por su campaña. Entonces él decía que de la campaña depende que él pueda estirar o modificar los techos que tenga. Eso es cierto. Es decir, el diseño de una campaña, indudablemente, y eso lo aprendí muy claramente, por ejemplo, en el OLEF Institute del Partido Socialdemócrata Sueco, donde llevé una capacitación al respecto, en el que sí se hablaba de que obviamente un candidato puede ensanchar sus techos, puede o subirlos y puede modificar un poco las elecciones. Sin embargo, tiene que hacer cosas distintas. Cuando un candidato se circunscribe mucho, digamos quizás dogmáticamente, a su ideología, esto es como más bien provoca lo contrario. Y eso es muy interesante, Daniel. Entre más ideólogo sea un candidato y menos, digamos, se ajuste a lo pragmático de una campaña, claro, eso le puede conducir que el techo no se mueva. Entonces, un candidato tiene que ser versátil, tiene que ser flexible. Y vos ayer decías precisamente, y vamos a esto, ¿verdad? De los candidatos hacia las próximas elecciones, los que ya están por aquí, estamos hablando de Figueres. Vos decías precisamente, me pareció muy interesante que por ejemplo, a José María Villalta le puede molestar mucho el tema de que él no asuma una posición de centro, una posición más moderada. Si él sigue un espectro ideológico dogmático más de izquierda, eso definitivamente igual va a suceder con los liberales. Esa es parte de tu análisis. Te voy a dar chance aquí de que lo compartas con la gente, el análisis que hiciste, sobre todo también el tema de los liberales, que eso es muy interesante porque todos se reparten un 1%. Es decir, en realidad, ideológicamente, los candidatos, históricamente, ¿verdad? Con excepción quizás del caso de Otto Guevara,
los candidatos de pensamiento liberal económico principalmente, es decir, los que se circunscriben a lo liberal en lo económico, no en lo social, se han tenido muy poco apoyo precisamente por ser más derechistas, por ser más dogmáticos o extremistas con su ideología. Es decir, no han hecho diseño de campaña que sea más asertivo con la idiosincrasia electoral del costarricense. Daniel. Sí, bueno, aunque hay que admitirle que Otto Guevara en 2 elecciones fue el tercero más votado, ¿verdad? Como quiera que sea. En una, creo que la que mejor le fue en el 2010, que sacó el 20%, pero ese éxito no se volvió a repetir por ningún partido liberal. Yo siento que es irónico, es extraño. Yo no sé si tal vez por la pandemia mucha gente sintió como que el Estado, como que papá Estado resultó ser importante después de todo y que tal vez los ha impulsado a tener una posición más estatista. Pero lo que sí noto es que en circunstancias donde vemos un déficit fiscal enorme y donde se han dado tantas situaciones donde el Estado se ha visto como manchado en su imagen, resulta curioso realmente que no haya más gente afín a la ideología liberal que busca reducir el Estado y que busca hacer que éste se vaya reduciendo, que las instituciones se vayan fusionando, etc. Es extraño que esto sea así, pero por lo menos basándonos en esta encuesta es lo que parece estar permeando, porque vemos que el que sale más altillo creo que es Valenciano Camer del Movimiento Libertario con 1%, Natalia Díaz 0,3%, si no me equivoco, Feinsack es el tercero de los liberales con 0,2 o 0,2%, y Federico Malavasi no aparece. Malavasi, para el que no sepa, es el candidato de Unión Liberal, el partido de actualmente Otto Guevara. Entre todos juntos, con suerte llegan al 2%. Si nada extraordinario pasa, no hay ninguna posibilidad de que haya un partido liberal en el poder. Cuidado, y más bien están pulseando, o deberían, si mejoran sus números, por lo menos tratar de sacar un diputado cada uno. Pero en la práctica... Una de las cosas interesantes, Daniel, que acabas de decir de los liberales, bueno, es que cuando se les pregunta a la gente si conocen a los candidatos, precisamente de todos ellos, Valenciano, precisamente Camer, que es el dueño sabemos, de gestionadora de crédito, ¿verdad? Él se posicionó con youtubers y se ha posicionado con anuncios estrepitosos diciendo que no es político, pero ofrece 1 millón de empleos. Entonces, la promesa del político, de un no político, me parece un poco contradictorio. Anuncios y una inversión muy interesante en youtubers, ¿verdad? Esa retórica es muy común, ¿verdad? Sí, es una retórica también un poco populista. Lo que decía Donald Trump y lo que dice Víctor Orbán y muchas figuras en la extrema derecha han dicho siempre: yo no soy político, yo voy a ir a drenar el pantano y voy a sacar a los políticos del poder. Eso lo vivimos desde India con el que está ahora Modi hasta aquí con Bukele, ¿verdad? Eso es muy común. Sí, el asunto es que el 12% de los costarricenses dicen que conocen a Valenciano y el 8% a Feinsack, pero por ejemplo Natalia Díaz o Malavasi ni siquiera están dentro de esos datos. Entonces, ¿qué son los otros dos candidatos? Hablando de que lo conozcan, ¿verdad? Y Valenciano se dio a conocer precisamente con esta estrategia en unos cuantos meses. Una pregunta que cabe es: ¿por qué hay 4 partidos liberales en Costa Rica? ¿Por qué no hay uno? Sí, o por lo menos una coalición que los una a todos. Y esto solamente se explica por una cuestión de egos personales, porque ideológicamente son casi idénticos. Y un aspecto interesante que hay Pero es que es normal, Daniel, ¿cuál es el pensamiento que defiende el liberalismo si no es el individualismo? Pues sí, pero hay que admitir que muchos países se han mantenido unidos, por lo menos, ¿verdad? Con la causa común. Intereses comunes, claro. Yo lo que creo ahí sería muy interesante si a Camer le va relativamente bien y saca por lo menos diputados como movimiento libertario, eso va a ser una humillación para Otto Guevara. Si Unión Liberal le va mal y no saca diputados, y Camer como candidato libertario sí lo saca, eso para mí es una humillación para Otto Guevara. Bueno, Otto Guevara es el primer lugar de ese partido, ¿verdad? Lo que estaría diciendo el elector es que el problema es Otto Guevara.
¿verdad? Porque Otto se cambia partido y no tiene éxito, y el partido que con Otto Guevara como candidato no sacó diputados, ahora sí lo saca, pues eso es un mensaje muy claro, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con este tema muy interesante, porque cuando hablábamos del rechazo de los costarricenses hacia Figueres, dejé de lado otro dato fundamental, y es que Fabricio Alvarado tiene un menos 55% también, y José María Villalta un menos 43%, y Rolando Araya un menos 40%, y Rodolfo Piso un menos 47%. Es decir, estas son las personas que tienen más rechazos. Y esto es muy interesante, porque eso es lo que define el techo, lo que hablábamos antes. Y estas personas, como son los más conocidos, también son los que tienen más gente que los vota, ¿verdad? Pero también más gente que dice no los votaría de ninguna forma. Entonces, coinciden estos dos conceptos. Es decir, el votante dice, vamos a ver, los resultados dicen que unos porcentajes más o menos favorables votarían por Figueres o por Fabricio Alvarado, y ahora por Rolando Araya, que se ha venido posicionando muy bien Bueno, en las no encuestas. sabemos si será candidato finalmente. Rolando Araya no tiene partido todavía. Vi hace poco la noticia de que el PIN ya dijo que no con ellos no va, que con Rolando Araya no va. Si Walter Muñoz se lanza, yo creo que no va a pasar gran cosa. Imagínate que creo que en el 2014 estuvo a 24 votos de quedar disuelto como partido. Aquí en Costa Rica la ley establece que si vos sacas menos de 3,000 votos te disuelve el Tribunal Supremo de Elecciones, porque es el mínimo de votos en adhesiones para fundar un partido. Si se saca menos de eso, el partido queda disuelto, cosa que le pasó al PT ya en una ocasión. Y el PIN sacó en el 2014 3,024 votos. Por 24 votos no quedó disuelto, no sacó menos del mínimo Muy bien, para ese es un sobrevivir. dato interesantísimo. Sin embargo, vamos a los otros datos. José María Figueres tenía en abril del 2021, hace 4 meses, un 18% de favorecimiento. Pasó a un 14%, después a un 16% y está en un 11%. Lo que le sucede a José María es una tendencia a la baja. Lo mismo que le viene sucediendo a Liberación Nacional, y eso no es coincidencia, ¿verdad? Es decir, después de la convención, la gente se desinfla. Ya veremos en campaña qué tanto logra convencer. Pero estamos hablando de este momento. Después tenemos el caso muy interesante, ¿verdad? De que el primer lugar en esta intención de votos es Fabricio Alvarado, que tiene un 14%, pero Fabricio también viene de un 17%. Es decir, casi que básicamente se mantienen todos en una línea, ¿verdad? En el caso de Figueres sí hay un descenso notable. Fabricio Alvarado se ha mantenido en una línea, en un intervalo del 13 al 17%. Y la que sí destaca en este mes, con respecto a los meses anteriores, es la señora Inés Abreu, que a mí me parece va a ser importante, porque ella viene de un 7,5% a un 13%. José María Villalta se mantiene de un 7 a un 10% en las preferencias de voto a este momento, y Rolando Araya ha estado entre el 8 y el 13%. Es decir, aquí hay varios candidatos que están dentro del margen de error. Entonces, tirar las campanas al viento y decir que Figueres, por ejemplo, estaba muy bien antes, y entonces todo el mundo decía, Figueres es el que va a ser el próximo presidente del país, Mauricio Alvarado es el que va a ser el No, segundo no. lugar. Eso es absurdo. Y vemos ahora porque en solo un mes Inés Abolío crece muchísimo, y los demás pues se mantienen bastante constantes. En el caso de Rolando Araya sí se ha mantenido por ahí constante con los datos. Juan Diego Castro, que está en esta encuesta también de Enfoques, se mantiene en un porcentaje parecido. Es decir, hay un montón de candidatos que por nombre ya tienen preferencias adquiridas. Pero Bueno, lo que Juan Diego realmente Castro vamos está, a determinar luego, precisamente a eso voy, Dani, el tema es que es cuando esto empiece la campaña y se empiecen a ver los crecimientos o los decrecimientos a partir de esta base. Juan Diego Castro está en la misma situación de Rolando Araya, no tiene partido. Y aquí en Costa Rica sin partido no hay candidatura. Juan Diego Castro, yo siento que ningún partido ha querido darle el chance porque cuando él fue candidato por el PIN, Es que poco es después, conflictivo. es conflictivo, poco después se peleó con la dirigencia del PIN y los dejó mal y ya ningún partido, es como tener
no sé, como cuando un inquilino es mal inquilino y entonces corre la voz y nadie le quiere alquilar, ¿verdad? Es como algo así, digamos, y estos son partidos franquicia. Es decir, son muchos de estos partidos políticos justamente no tienen una figura que les impulse para sacar diputados porque ellos no tienen una ideología realmente clara. Por lo menos los que podrían prestarse para Juan Diego Castro, tipo el PNG o el PASE, que ya están descartados, ya ellos anunciaron que van a tener a sus figuras históricas. Ahora, yo mencionaba ayer varios aspectos de esto, ¿verdad? A mí me parece que la figura de Rolando Araya, por ser una figura progresista y socialista y toda esta cuestión, si se lanza, efectivamente le va a afectar en votos principalmente a José María Villalta y a Figueres. Tal vez un poco al PAC. Si no se lanza, sus seguidores se van a dividir entre esos tres partidos, ¿verdad? ¿Qué tanto cada cual? Pues eso es difícil de saber. Saborío, coincido, va a subir, me parece que tiene muchas posibilidades de pasar a segunda ronda, creo que es una figura que podemos esperar va a tener mucho protagonismo. Yo siento que Fabricio se va a desinflar también, vos mismo lo dijiste, ya está bajando en las encuestas, ya va a la baja. Si Fabricio no baja lo Pero se suficiente. mantiene en un intervalo. Yo lo que siento es que el apoyo a Fabricio es lo que te decía. Vamos a ver, indistintamente que tengan o no tengan partido, Daniel, Juan, Castro, Juan Diego Castro, Rolando Araya, Fabricio, Villalta, estos cuatro candidatos se mantienen en un intervalo del 3%, tal vez 4%. ¿Eso qué nos dice? Está en el margen de error, ¿verdad? El margen de error de las Cualquiera de encuestas. ellos puede ser el que esté primero. Baje menos o más y ahí se la van jugando. En cambio, en el caso de Linet y de Figueres, en esta última encuesta, sí hay una marcada diferencia. Figueres desciende ostensiblemente, ¿verdad?, de un 7%. Y Linet sube ostensiblemente del 7 al 15, creo que 7, 8% igual. Es decir, la tendencia de Saborío, bueno, y además tenemos que entender que estamos en el contexto de la convención del PUSC, pero yo creo que doña Linet está conquistando no por ser PUSC, está conquistando porque es una señora, ¿verdad? Yo les lo decía en un programa hace un tiempo, la Bachelet nuestra, ¿cómo se llama? Merkel. La Merkel nuestra, es decir, hay una presencia de señora y posiblemente por ahí irán los tiros. Recordemos que detrás de ella está Juan Carlos Hidalgo, perdón, que es claramente un neoliberal confirmado, un libertario, y este muchacho es bastante inteligente dentro de lo ideológico. Hubo una polémica con él, ¿verdad? Porque él había hablado mal de la señora y después resultó que dijo que se había arrepentido porque en realidad cuando Sí. ya realmente la conoció, entonces se dio Es cuenta que... es Pero bueno, novato, dejemos es el... medio novato en esta política. Sí, Pero, bueno, es un ideólogo, ¿verdad? El Instituto Gato, en CNN siempre aparecía sí, con posiciones claramente ideológicas de liberalismo económico y una posición muy pero globalista, etcétera. ahí hay un punto muy interesante, Giovanni. Yo siento que en el hipotético caso de que hubiera una segunda ronda, Saborío o Fabricio, que no creo, yo siento que Fabricio va a bajar, pero en el caso que lo hubiera, Fabricio no le puede tirar a Linet Saborío lo que seguramente le va a tirar a Figueres, a Villalta o al candidato del PAC, O al candidato del PAC, claro. que es que les va a decir que son unos progres, que son unos ateos, comunistas, abortistas, etcétera. Eso no se lo puede tirar a ella, porque ella es conservadora igual que él. Ahí sería muy curioso, me parece a mí, primero, obviamente, Saborío va a poder manejarlo mejor en los debates fácilmente, ¿verdad? Pero ahí lo que sería muy curioso es ver a Fabricio, creo que giraría a la izquierda y él empezaría a atacar a Saborío más bien por eso que vos decís, que el neoliberal, que no piensa en los pobres. Recordemos que Fabricio se acercó un poco a la gente del Rescate Nacional y a Albino Vargas y a todos ellos, ¿verdad? En las protestas contra el gobierno. Él tiene Cuando le conviene por puro claro, antigubernamentalismo. No pero creo. sería muy curioso. Sí, sería curioso, pero ahí sí no coincido. Yo creo que habría puntos de desacuerdo, tal vez la posición no vaya en lo ideológico, y ahí es donde yo te insisto, Daniel.
Si se centra el análisis en lo ideológico, se dejan de lado muchos otros aspectos de orden político y social que permean una campaña. Por ejemplo, él puede decir que eres una voz nueva, que él trae nuevas ideas y que el saborío es parte de la misma nomenclatura antigua del partidismo tradicional, por ejemplo. Eso ya no tendría que ver con lo ideológico, sino con una posición más política de innovar, de presentar otras cosas. Claro que también es difícil, porque es que el problema con Fabricio, pero además estás hablando de un escenario hipotético que sí es difícil. Sí, yo lo veo y claro, y además, es que ese es el tema, yo te insisto, Daniel, la proyección que uno haga de una campaña política no puede estar concentrada solamente en el aspecto ideológico. Y el aspecto ideológico sí es importante porque hay una población que se define. Pero ojo aquí, Daniel, y esto es lo que yo ayer te criticaba, bueno, no te criticaba, sino que te contrarrestaba en tu planteamiento en Facebook, que te dije ahí, pero lo dije muy someramente. Quería hoy entrarle más en el énfasis. Y es que, si usted concentra en el análisis ideológico, lo reduce a un pequeño grupo de la población. Es decir, muy poca gente entiende realmente las ideas y las ideologías. Hay gente, por ejemplo, que habla de que la ideología de género. Hay gente que habla que este gobierno es neoliberal y otros que hablan que este gobierno es comunista. Entonces no se ponen de acuerdo, no entienden de qué tratan las doctrinas político-económicas. Y es ahí donde viene que realmente la gente que va a votar por unos y por otros, pensando en lo ideológico, se reduce. La gran masa de la población costarricense responde a otros incentivos, a otros insumos, digamos, a otros estímulos. Y esos estímulos tienen que ver con otros pensamientos que no necesariamente se circunscriben a una ideología, que son, por ejemplo, lo que te acabo de decir, ¿verdad? Si es un candidato joven o viejo, si es un candidato mujer o hombre, si es un candidato que viene con innovación, con una nueva visión sobre lo que quieren hacer, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a dar una nueva visión de la realidad y a partir de ella vamos a generar soluciones, o es el candidato que siempre habla en el mismo discurso tradicional repetitivo. Los jóvenes no quieren eso. Los jóvenes están cansados. Al joven que le vengan con promesas, me parece difícil que lo convenzan, por ejemplo. Y sabemos que la gran mayoría del electorado, el 65% aproximadamente, son jóvenes menores de, si no me equivoco, 45 años. Entonces, aquí, digamos, hay, digamos, aspectos, por ejemplo, de orden social. Es decir, vamos a ver, usted me viene a mí a decir que va a generar mil empleos. Señor Valenciano, bueno, dígame, pero dígame cómo. Porque ya ir y pagarle una página a La Nación y decir voy a generar 1000 empleos con aquella cara de que impone, de autoritario, pero ¿cómo? Dígame. A ver, ¿cuál doctrina económica? ¿Cuáles son los movimientos de política económica que usted va a generar? Algunos sí se fijan en eso. Cada día más costarricenses esperan que les digan cómo hacer las cosas y no lo que hay que hacer. Porque finalmente todo el mundo lo sabe. Cuando uno ve las encuestas, todo el mundo está preocupado por 3 grandes problemas y tenemos quizás una década o 2 décadas de estar en lo mismo. El problema económico, costo de la vida, reactivación económica, llámelo como quiera. Empleo, desempleo, obviamente, pobreza. Pobreza, pobreza y desempleo. Es decir, finalmente los 3 se circunscriben a una propuesta económica. Y si vamos a ir a unas elecciones donde no venga un candidato con una propuesta económica sólida, con una propuesta que resolutiva, que le diga a la gente, vea, yo voy a solucionar porque yo quiero hacer esto, yo voy a solucionar porque yo quiero hacer lo otro, no van a convencer. Y el abstencionismo podría perfectamente crecer. Ahora, después, además, Daniel, y con eso termino, hay otros factores, los factores emocionales. Le estoy hablando de Inés Saborío, la señora bonachona, Abela, ¿verdad? Decían, bueno, la señora bonachona, que tal vez asuma una posición de madre patria, de una posición del estilo también tal vez autoritaria un poco, al estilo Merkel o Bachelet, que tiene buenas sensaciones dentro de los hijos, dentro de los jóvenes. Eso es un aspecto emocional que puede calar profundamente en el electorado y encantar y convencer. Decirles, vean muchachos, vamos a esforzarnos, por ejemplo, no les puedo prometer, pero hagamos todos juntos un esfuerzo. Habrá que ver qué narrativa, qué discurso trae la bacheletica, entre comillas, ¿verdad? No me vayan a creer. Pero bueno, usted me dice que Inés Saborío es conservadora, y sí,
estamos claros que en muchos sentidos es conservadora. Más pero moderada, eso ya... no es Fabricio, es un poco más moderada en ese aspecto, pero... Es un poco más moderada, es como por ejemplo en el padre le dicen a Wilmer Ramos conservador, y a mí yo a Wilmer Ramos no le veo ni un ápice de conservador, ¿verdad? Ni como socialdemócrata, ni en sus políticas económicas, que son las que le estaba dando énfasis, ni siquiera en sus políticas sociales con respecto a derechos humanos. En nada le veo conservador, y para ser un señor mayor, ¿verdad? De campo, etcétera, no lo es. Pero vuelvo e insisto, el tema ideológico no define, sino que también hay aspectos políticos, como lo que le decía, aspectos de imagen, el famoso branding, aspectos emocionales que también van a determinar dentro de la gran masa. ¿Y cuál es esa gran masa? Para mí, ese 66, 67, 70% de los costarricenses que está indeciso, que no tiene partido. ¿Por qué no tienen partido? Porque no perciben la ideología de los partidos, porque no les interesa y no se identifican con cómo piensan los partidos. Bueno, pero ahora me toca a mí responder. Dale, Daniel. Dale duro, más ánimo. Yo creo que hay cierto elemento ideológico en toda campaña política y yo no estoy tan seguro de que el tico promedio sea tan ideologizado como vos decís. Lo voy a poner por algunos elementos. Los partidos liberales que estábamos hablando, que están bastante malitos, que tienen un 1% entre todos. Yo no he dicho que el tico esté ideologizado. He dicho que la cantidad de ticos ideologizados puede estar de 3 de 10, digamos. Es decir, que son menos. No, yo no estoy tan seguro. Yo siento que aquí tenemos, y no siempre es algo que es consciente, pero tenemos desde el 48 de que la gente se identifica como, o por lo menos que ha sido criada en hogares socialdemócratas o socialcristianos, etc. Eso es innegable. Aquí hay una larga tradición de socialdemocracia y de socialcristianismo que está muy arraigada en los corazones de las personas. Puede que no estén siempre conscientes de eso, pero por ahí van. Esos aspectos emocionales tienen su influencia, pero no son todo. ¿Por qué? Vemos el caso de los liberales ticos, que estaban tan mal como estábamos viendo. ¿Por qué esos sectores están tan mal? Primero, porque tenemos un país que tiene una larga tradición socialdemócrata o socialcristiana, de gente que es más de centroizquierda en lo económico, o que tiende hacia el centrismo económico. Y son partidos que por miedo, no sé, o por las razones que sean, nunca han acogido con la fuerza suficiente el liberalismo cultural. Y eso es algo que es importante para muchos de los electores millennial. Muchos del elector joven, mucho del elector menor de 30 años, estos temas, la legalización de la marihuana, los derechos LGBT, etcétera, la eutanasia, etcétera, son temas muy importantes para ellos. Emocionalmente son temas que les son muy significativos. Y cuando no ven un partido liberal que los acoge con fuerza, incluso vemos un caso muy obvio que es el de Unión Liberal, donde más bien tiene figuras ultraconservadoras como este señor Perdomo, etcétera. Eso aliena a esos electores que terminan votando por partidos que tal vez les son menos afines, pero que esos temas sí los tocan, ¿verdad? Que es el caso del PAC. Pero son los menos, Daniel. Ese es el punto. Bueno, pero si tan menos son, entonces, ¿por qué? Además, el tema que planteas del 48... Bajo? No entiendo. Entonces, si son los menos y si es algo emocional, ¿por qué Camer está abajo? Si porque apenas está empezando. Él quemaba las imágenes de los presidentes, que es algo súper emocional, que mucha gente se identifica con el odio a los políticos. ¿Por qué está abajo entonces? No entiendo. Porque apenas está empezando. Mucha gente no lo conoce, no ha hecho una campaña masiva sino que se ha mantenido en el espacio de los youtubers, se ha mantenido en el espacio de las redes, uno que otro anuncio, todavía le hace falta mucho. Publicidad pagada multimillonaria en los medios de comunicación. Sí, pero esa publicidad no tiene respuesta inmediata. No va a lograr ser tan conocido como Fabricio Alvarado, como José María Figueres Soliner, sobre todo porque no está en una campaña política, no ha sido diputado, es decir, no tiene una proyección, va a necesitar más tiempo. Lo que te insisto, la gente del 48, vea, por ejemplo, hay mucha gente que decía que eran pericos y no sabían qué era ser socialdemócratas. Muchísimos. Ya después, con el tiempo, algunos fueron aprendiendo qué era ser socialdemócrata o socialcristiano. Pero es que yo de hecho, cuando Liberación... Dije que no era necesariamente algo consciente. Yo dije hace poco que no es que la gente sabe qué es ser socialdemócrata.
No es que No, ellos... por supuesto, entonces me estás dando la razón. No, no te estoy dando la razón. No es que ellos se identifican como socialdemócratas. Es que ellos siguen la ideología Como socialdemócrata, aunque pericos, no como sepan. liberacionistas. Sí, claro, pero, Entonces, pero si vos, vos me estás finalmente, diciendo que si un mira, candidato plantea, te lo voy a voy plantear a muy sencillo. privatizar, te lo voy a pedir así, si un candidato plantea, voy a privatizar la caja costarricense del Seguro Social, si yo quedo presidente, la caja desaparece. Ese candidato gana las elecciones en Costa Rica. No, eso es muy contundente, muy definitivo, Entonces, igual con el ICE o con otras y eso instituciones. no es Pero, ideológico, pero dígame, eso no es pero socialdemócrata. no, no necesariamente. Es Ah, porque porque las instituciones son íconos de esos partidos. ¿Acaso cuando pero Liberación después es algo ideológico. espérate, cuando Liberación se hizo neoliberal y que todos los estudiosos de la ciencia política sabían que era un partido neoliberal, claramente cada vez más liberal, dejaron de votar los pericos y los liberacionistas por liberación? ¿No? Y cuando empezaron a hablar Claro, de privatizar y de la no, apertura de la banca, de la y no apertura de sale, seguros no nace el PAC, y las telecomunicaciones, claro, nace el PAC con una base muy y baja, no que gana era las una base. elecciones por sobreliberación 2 veces ya. Sí, pero eso ya después cuando hubo un poco más de conciencia, pero yo estoy hablando de los 90s. Desde los PAES en el 82, con Luis Alberto Monge ya se venían planteando políticas económicas de corte liberal atenientes a lo que Bueno, imponían pero los de los organismos 90, financieros internacionales, y eso no determinó ningún resultado, sino hasta principios del 2000, que es 20 años después, cuando ya el PAC viene. Cambiemos de tema, Dani, porque se nos va el tiempo. El debate será interesantísimo, dejémoslo pendiente, pongámosle puntos suspensivos y lo dejamos ahí y esperamos que los espectadores, los que están en el chat, por supuesto de WhatsApp también, planteen sus percepciones sobre el debate que hemos planteado Daniel y yo en esta oportunidad, que nos encantaría saber qué están opinando. Vamos a la convención del PAC, 5 minutitos, así como para ir concluyendo. Aquí hay dos realidades interesantísimas, Daniel, que yo les quiero introducir de una. La primera es que en el mes pasado interviene Marcia González, la precandidata del PAC, que no nos quiere dar una entrevista. Digo, bueno, perdón, no ha podido darnos una entrevista, no me vayan a juzgar mal. Pero bueno, yo todavía tengo la esperanza. Si al si final tenés esa espinita ahí, vos sabes que yo soy psicólogo, ¿verdad? Cualquier cosa. tengo esa espinita porque Desahogarte, me maltrata que me haya costado tanto, me maltrata que me haya costado tanto una entrevista tan sencilla, ¿verdad? Cuando los demás tal vez candidatos fueron entendible, pero súper si anuentes. necesitas desahogarte o algo, ¿verdad? Ahí me besas, hacemos una La consulta. terapia y un proceso de... Yo te llamo Daniel González, psicólogo, para que lo consulten en caso de que tenga problemitas por ahí. Entonces, lo que sí quería decir es que Marcia entra con un 23% en una encuesta de enfoques y ahorita en este mes subió a un 28%, Correcto. lo que nos habla de un crecimiento de 5%. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Perdona, Giovanni, pero en las mismas encuestas de enfoques, y si no me equivoco, los de otros encuestadores, Marcia estaba de cuarta, ¿verdad? Subió al segundo lugar. No, pero es que vea lo interesante. No, vea, en la encuesta de enfoque lo que pasa es que Marcia, vea, es que a eso iba precisamente. Cuando Marcia entra el mes pasado con un 23%, Carolina pasa de un 58 a un 43%. Carolina pierde casi un 15%, si Pitágoras no me deja mentir, ¿verdad? Es decir, ese 15% que pierde Carolina yo siento que lo asume Marcia. Y Marcia además posiblemente agarra de los indecisos. Recordemos que el grupo Germinales del PAC es el que le da a Marcia el apoyo y ese grupo todavía tenía mucha gente indecisa que no sabía si iban a apoyar a Edgar Mora, si Edgar Mora iba a poder inscribirse, que al final no lo hace, o si iba a iban a irse con Carolina o con Welmer o con Don Hernán, o incluso estaba Marta en ese momento, Zamora. Estaban de segundo y tercero. Voy al tema, ahorita vamos con Don Welmer. Quiero que veamos el caso de Marcia. Marcia sube un 6%, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Es decir, desde que llegó a sembrada con el 23 y a este mes sube un 6%. Perdón, un 5%. Carolina estaba antes en un 43, ahora sube a un 44%. ¿Okay? Básicamente Carolina, desde que estuvo en 58, 57, porque en los meses anteriores Carolina siempre había tenido un apoyo
de 57, 56, 55, 58 y entró Marcia, bajó al 43, para este mes está en 44. Mantiene el mismo apoyo. Alguien está pidiendo atención aquí, como puedes ver. Sí, ya me di cuenta, ellas son así. Las dos mías no andan por aquí. Bueno, entonces el asunto interesante que te digo es que en realidad Marcia a quien le quitó apoyo fue a Carolina y generó nuevos apoyos Marcia de gente indecisa. Pero además, en ese mismo momento que entra Marcia, sale de la contienda Marta Zamora. Y resulta que Marta Zamora, según la encuesta de Enfoques, que seguimos en esto, la señora Zamora había empezado sembrada con un 28%, estaba ya en un 14%, es decir, que ese 14% de seguidores de Marta Zamora tuvieron que haberse repartido entre otros candidatos. Ella le dio su adhesión a Hernán Solano, pero Hernán Solano creció de un 9 a un 11%, sigue en el mismo promedio. Don Wilmer Ramos creció de un 14 a un 17, 3% que está en el margen de error. Carolina Hidalgo, perdón, no era un 43, era un 41% a un 44%, igual crece un 3%, y Marcia crece un 5%. Es decir, que básicamente podríamos decir que las preferencias por Marta Zamora se distribuyeron entre todos los otros candidatos casi de manera proporcional, y eso es interesantísimo, porque eso nos dice que los discursos de los 4 precandidatos que quedan no están calando, no están generando nuevos apoyos. Es decir, a este momento del 10 al 15 de julio, ya para el 8 de agosto podrían cambiar las cosas. Pero a mí lo que esto me sostiene, me dice básicamente, es que de no suceder algo extraño, de no suceder que uno de estos candidatos haga un movimiento más fuerte o que se genere algo inesperado o imprevisto, realmente Carolina Hidalgo es la que tiene todo para ganar porque está en el 44%. Marcia estamos hablando de que está en un 16% más abajo. Y después Don Wilmer que no despegó, al menos no en esta encuesta, no sé si habrá otras encuestas donde esté mejor, pero tampoco. Don Wilmer sí tiene un discurso más económico, tiene el apoyo de los alcaldes. Hace 2 días todos los alcaldes del PAC, excepto el de Ojancha, le dieron el apoyo y eso es interesante. No sé si eso irá a calar con mayores apoyos. Sí entiendo que en las zonas rurales Don Wilmer es mucho más fuerte, pero en las zonas urbanas digamos que el hidalguismo es el que y el gonzalismo, digamos, Marcia y Carolina son las que se imponen más. Don Hernán tampoco despegó, se ha mantenido un porcentaje parecido. Lo que viene aquí es que tal vez es muy difícil porque, como les digo, las diferencias, por ejemplo, entre Wilmer y Marcia son de un 11%, entre Marcia y Carolina de un 16%. Esas son diferencias que las encuestas plantean muy amplias. Pero como es una encuesta con pocos votos, una encuesta, digamos, de una votación reducida, sí pueden darse cambios interesantes. Lo que yo veo es que si la, no es la si primera la encuesta vez, ¿verdad? acierta, Recordate Carolina que va a ser la candidata. Las encuestas para las convenciones del PAC ya antes ha pasado, ¿verdad? Que Epsi Campbell salía altísima. En las 2 convenciones que ella participó era la ganadora en todas las encuestas y al final quedaba de tercera y en una quedó de, bueno, en una quedó de segunda, en la que se enfrentó a Otón Solís, por ahí el 2009, y en la subsiguiente quedó de tercera, ¿verdad? Así que no es tampoco extraño. Pero tiene que ver con la movilización, ¿no? La capacidad de movilización, porque tal vez Epsi Campbell, a pesar de que la gente la conocía, de que creían que iba a ganar y de que tenía más apoyo, no movilizó a los votantes, no tuvo la capacidad dirigencial o de movilización, porque podría en ser el estas mismo caso, convenciones puede es ser que eso. Carolina sea la más conocida, porque es diputada y fue presidenta de la Asamblea. En Marcia es menos conocida, pero ahí la pregunta es, porque en el PAC, a diferencia de otras convenciones, vota el núcleo más firme de partidarios y de militantes activos, ¿sí? Porque aquí entonces, sí te lo acepto. Bueno, entonces ahí la cuestión es cuál de las dos, porque la verdad es que una de las dos va a ser, no creo que pase que quede Wilmer ni Hernán, pero ahí la pregunta es cuál de las dos tiene más apoyo entre el partidario del núcleo duro, del que yo creo que el núcleo duro que moviliza a la gente está con Carolina, es el oficialismo, ¿verdad? Son todos los alvaradistas, la gente del movimiento progresista dentro del PAC, una buena parte tal vez del movimiento Esperanza. Los de la Esperanza dijeron que le dieron
libre albedrío, digamos, le dijeron a todos sus seguidores que cada uno votara según su conciencia. Ellos no están apoyando una tendencia o la otra. Germinal sí está apoyando, pero también están los otonistas. Hay una posible determinante aquí muy interesante, Daniel. Don Otón Solís, que ya no va a estar en la OCDE, no le ha dado el apoyo a ningún precandidato. Y el apoyo de Don Otón Solís en dado momento puede ser por lo menos un 10% de diferencia, ¿verdad? A nivel de encuesta, de sondeo. Porque el otonismo no solamente es el hueso duro que vos decís, no solamente es ese ideológico, más dogmático, digamos, sino que el otonismo genera incluso fuera del partido algunas emotividades fundacionales muy particulares que habría que verlas. Wilmer Ramos es el que tiene la propuesta económica más sólida, según mi percepción, y Don Otón siempre ha estado desde el punto de vista en lo económico. Creo que el PAC tiene que ir a proponer algo económico muy fuerte, porque si el PAC va con un discurso polarizador o de los temas más controversiales, lo que va a generar posiblemente no sea bueno para su campaña, pero ya lo veremos en su momento. La estrategia del PAC, por supuesto, es poner a Otón Solís de candidato a primer lugar por San José, y así se garantiza una buena cantidad de diputados por el voto otonista en bloque, porque bien sabemos que presidencialmente no es imposible, pero la tiene difícil. Y de las dos precandidatas en lo económico, me parece que es muy interesante. Me parece que Marcia González tira más a la derecha para estándares del PAC. Sí, bueno, proviene de una raíz más liberal, claro. Sí, Carolina es un poquillo más de centro izquierda, es como correcto. Porque en lo cultural son casi idénticas, yo creo que no hay gran diferencia. Correcto. En lo sociocultural es la misma propuesta, tema de derechos humanos y demás. Ahí no hay debate, estamos de acuerdo en algo. Ya, en algo teníamos que estar de acuerdo, muchachos. Tenemos que terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, de verdad, siempre agradecidos. Gracias por compartir, por supuesto. En la próxima, vamos a ver si nos da chance, tal vez de un par de programitas antes de la convención del PAC, si vemos algunos otros elementos que podamos compartir, elementos de juicios, algunos otros criterios importantes que nos ayuden a ustedes y a nosotros a dar luz, ¿verdad?, sobre estos fenómenos políticos electorales tan interesantes, Daniel. Sí, yo solo acoto que me parece que el PLN hizo un grave error en escoger a Figueres. Fue un error. Sí. Necesitaban reinventarse y poner un candidato nuevo, una figura totalmente novedosa que no estuviera de la vieja política, que no fuera una cara conocida, y cometieron un error. Yo creo que es pronto para decirlo, pero podrían acercarse a su tercera derrota consecutiva. Lo dijo don Oscar Arias, y a mí me parece que el señor en esto acierta. Y yo creo que el PAC también podría cometer un error, pero no voy a hacer proselitismo a unos u otros. Yo creo que el PAC tiene que ir con un candidato que tenga una propuesta económica. Y bueno, no, para nadie es un secreto. La verdad, yo ya me decanté, posiblemente que en esta convención voy a votar por don Wilmer Ramos, precisamente por eso. Porque me parece que el aspecto económico, político y económico va a ser esencial en la época post-pandemia y en la propuesta que pueda hacer el Partido de Acción Ciudadana de cara a las próximas elecciones, como para poder persuadir o convencer a un electorado que está reticente, que casi siempre está reticente, pero que está bien, porque eso le permite a los políticos esforzarse para hacer mejores propuestas. Y Daniel, volvemos con la próxima edición de Cultura Electoral 22, donde sea que usted esté. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Y que esté muy bien.